Hoy quiero hablarles sobre la presentación de la Virgen María en el templo. Saben ustedes que es una tradición que no está presentada en la Sagrada Escritura porque el Evangelio apenas nos habla de la Virgen María y son muy poquitas las cosas que nos cuenta. Sin embargo, en la primitiva comunidad ciertamente fue muy importante la figura de la Virgen, y fíjense ustedes que cuando ya la Iglesia puede institucionalizarse, por decirles, una vez que es dejada de perseguir por el Imperio Romano, y más aún cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo en el año 383, y se pueden reunir los concilios ecuménicos, es decir, los obispos de todo el mundo se reúnen para ver cuál es el dogma y definirlo. Las primeras definiciones tienen que ver acerca de la Trinidad y la Encarnación, ¿no? Es decir, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que son los dos grandes misterios de nuestra fe. Pero las terceras definiciones, que María es Madre de la Iglesia, es decir, que ciertamente la devoción mariana es muy constitutiva, muy principal, está muy en la base de nuestra fe, y por eso no es un agregado que pasó en el año 1000, ¿no es cierto?, sino que es algo muy, muy, muy de los tiempos apostólicos. Evidentemente, los apóstoles que la tuvieron como madre y como maestra en esos 14 años que sobrevivió a Jesús. Piensen que ellos tuvieron durante 3 años el magisterio de Jesús, pero durante 14 años después la posibilidad de recurrir a la Virgen para preguntarle a ella, que lo conocía a Jesús muy especialmente, que había estado 30 años de vida oculta con él, en donde Jesús había hablado muchas cosas y había hecho muchas cosas, pero que además, al no tener pecado original, no tenía su inteligencia herida por la ignorancia y por el error, y no tenía su voluntad herida por la malicia, y por eso ciertamente podía comprender tan claramente, ¿no es cierto?, las enseñanzas de Jesús. Bueno, entonces existen una cantidad de textos muy antiguos, tanto lo que se llaman evangelios apócrifos como textos de los primitivos padres de la Iglesia, que se refieren a la vida de la Virgen y que recogen las tradiciones orales que se iban transmitiendo acerca de todas esas lagunas que hay sobre la vida de la Virgen en el Evangelio. Es decir, que muchas de las cosas que nosotros sabemos, por ejemplo, que los padres de la Virgen eran San Joaquín y Santa Ana, o cómo fue el matrimonio entre la Virgen y San José, todo eso nosotros lo sacamos de estas fuentes. ¿Por qué los llamamos evangelios apócrifos? Apócrifo significa falso, ¿no es cierto? No porque sean falsos, sino porque no son canónicos, es decir, no los consideramos palabra de Dios. Hay solamente 4 evangelios canónicos: Mateos, Marcos, Lucas y Juan, que los consideramos palabra de Dios, están dentro del canon de la Biblia. Todos los otros textos, que son muchos, los consideramos apócrifos, pero no necesariamente los consideramos falsos en cuanto a lo que cuentan, sino que consideramos que no son palabra de Dios, sino que un escritor, muchas veces con la mejor de las voluntades, muchas veces queriendo poner fin a una contienda o una discusión, algunas veces reclamando la autoría de un autor con un cierto prestigio, ¿no es cierto?, con alguien de otra época, ¿no es cierto?, que conoció directamente a Jesús, con esa pretensión de ser escrito por alguien que tiene autoridad. Entonces escribía estos evangelios apócrifos. Y hay uno que se llama el Protoevangelio de Santiago,
que es el que nos cuenta muchos episodios que tienen que ver con la presentación de la Virgen María en el templo. Pero también hay un monje antiguo llamado Epifanio que nos cuenta cómo fue este suceso. Bueno, no sabemos exactamente cuánto hay de verdad y cuánto hay de leyenda y cuánto hay de una tradición auténtica que se fue transmitiendo oralmente, a cuánto hay de una exageración o de una pretensión, ¿no es cierto?, de explicar por qué la Virgen estaba tan bien formada. Por ejemplo, el texto del Magnificat es un texto admirable, ¿no es cierto?, que supone un gran conocimiento. Muchos no tratan de encontrar en esta razón en que la Virgen fue educada en el templo de Jerusalén la causa. Otros más cientificistas, más que buscan datos arqueológicos, no encuentran razones para decir que el templo tenía como pupilas que formaba. Pero bueno, la cuestión es que la tradición dice varias cosas, algunas se contradicen entre sí, pero ustedes recuerdan que San Joaquín y Santa Ana no podían tener hijos y entonces hacen un voto a Dios de que si les concede la gracia de tener un hijo o una hija, entonces se la van a consagrar a Dios. Y es ahí que Santa Ana queda embarazada de la Virgen María. Y entonces cuando da a luz a la Virgen María, ella sabe que en algún momento va a cumplir con ese voto de entregarla en el templo. Bueno, según nos dice el monje Epifanio, cuando llegó los 2 años de la Virgen María, San Joaquín le recuerda a Santa Ana, porque evidentemente nadie querría desprenderse de la Virgen, que además era la hija única de este matrimonio y por otra parte sería tan especial, tan querible. Y entonces que Santa Ana le dice que pase un año más y que entonces cuando llega el tercer año de la Virgen la llevan a Jerusalén y se la presentan al sumo sacerdote. Y entonces siempre esta escena se representa con San Joaquín y Santa Ana que están entregando a su hija, que está rodeada de jóvenes, mujeres quizás más grandes que ella, que llevan cirios encendidos y que es recibida arriba de unas gradas, es decir, en lo alto del templo, por ese aspecto ascensional, ¿no es cierto?, que tiene el templo, que está como fuera de la tierra, porque es el lugar que es habitado por Dios, por un sumo sacerdote. Bueno, pero queda ahí. Bueno, no, creemos que la tradición cuenta que simplemente fue un acto por el cual la Virgen es consagrada a Dios en el templo, el sumo sacerdote recibe esta consagración. Es posible que los padres de la Virgen hubieran presentado una dote al templo, ¿no es cierto?, es decir, una gran donación de dinero o de propiedades o de lo que fuera, pero propiamente en ese momento no queda la Virgen en el templo, sino que vuelve con sus padres a la ciudad de Nazaret, crece con sus padres y a los 8 años, entonces sí, es llevada al templo para que sea formada en las tradiciones, en el conocimiento de la Sagrada Escritura, en la oración, en los ritos que llevaban a cabo los sumos sacerdotes y que entonces se la aloja en el templo, se separa de sus padres. No se sabe si en ese tiempo sus padres mueren, porque es posible que fueran bastante mayores que ella y que eso explicaría la diferencia de edad que existía entre Santa María y su prima Santa Isabel, ¿no es cierto? Es decir, que posiblemente ya hubiera una gran diferencia de edades.
Entonces que la Virgen es preparada en el templo, se dedica, como es muy fina, ¿no es cierto? Y tiene una gran capacidad, se dedica a hacer quizás la prenda más importante, que es una cortina de púrpura, que es la que separa el Sancta Sanctorum del Santo, ¿no? Es decir, en ese templo habitado por Dios hay un Sancta Sanctorum, hay como un tabernáculo, un lugar 3 veces santo, que es donde está el arca de la ley. Y como eso no puede mirarlo nadie, hay una cortina que vela ese lugar y ella misma es la que la hila con sus manos. Ciertamente hace referencia a que ella va a ser la cortina, porque dentro suyo ella va a ser el arca de la alianza, ella va a ser el Sancta Sanctorum, es decir, adentro de ella se va a entretejer ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Y entonces que a esa tarea, ¿no es cierto?, de ser ella lo que nos vela, lo que no nos deja ver, ese misterio escondido en su vientre, es la tarea que le dan los sumos sacerdotes para realizar en el templo. Y cuentan que ella tiene una habitación, en una celda, en donde se dedica a la oración, al estudio, a las prácticas de piedad, a hilar esta cortina, como les digo, pero que un ángel, o en el relato de Epifanio, una paloma, se le acercaba para llevarle de comer el pan de cada día, como también un anticipo de lo que sería el alimento eucarístico. Que se piensa que, bueno, cuando llega la Virgen, San Epifanio dice que se trata a los 12 años de la vida de la Virgen, es decir, llega la Virgen a la pubertad y entonces los sumos sacerdotes convocan a todos los jóvenes de la familia de David para que encontrar entre uno de ellos al pretendiente, al futuro esposo de la Virgen María, y entonces el sumo sacerdote les hace venir a todos los hombres solteros de la casa de David con una vara, y él hace una promesa a Dios diciéndole: aquel cuya vara florezca va a ser el candidato de la Virgen María. Y entonces entre todos esos hombres viene uno que es un poco mayor, pero que tampoco es un anciano, tendría 30 años por decirle, San José, y entonces florece la vara de San José. Y entonces, a pesar de que habría bastante diferencia entre José y María, se piensa que la anunciación debió haber sido cuando la Virgen tenía unos 15 años, así que fíjense, ella tendría 15 años y San José 30, pero el sumo sacerdote entiende, este es el hombre justo, elegido por Dios para defender a esta chica que es una joya, que es tan pura, que es tan extraordinaria, y entonces que no se la puedo dar a cualquiera. Y que eso explicaría también que la Virgen habría tenido una formación muy extraordinaria, porque evidentemente en el templo era donde no solamente se ejercía el culto, ¿no es cierto?, los sacrificios, sino también se enseñaba la ley, los escribas eran los encargados de hacerlo, y era donde pasaba la vida intelectual del pueblo judío, ¿no es cierto? El centro era la ciudad de Jerusalén y particularmente el templo. Bueno, hoy nosotros no sabemos si eso, ya les digo, es una tradición, una leyenda o algo verdadero, pero no importa, es decir, propiamente lo que importa es que la vida de la Virgen siempre perteneció a Dios, ¿no? Siempre fue suya, es decir, sus padres ya se la entregaron a ella desde chiquita y ella creció en el templo, es decir, creció en ese lugar separado de la tierra, separado de las preocupaciones profanas. Profano significa lo que está delante del templo, lo que está fuera del templo, es decir, que ella siempre estuvo adentro del templo, aunque haya estado en su casa educándose, ¿no? Es decir, siempre estuvo en una gran comunión con Dios,
y siempre estuvo entretejiendo esa cortina, lo haya hecho materialmente o no lo haya hecho materialmente, porque ya les digo, ella es la cortina que no nos deja ver, ¿no es cierto?, aquella presencia que va entretejiéndose en sus entrañas, y cuando nace y lo pone en el pesebre, ella es la cortina que se descorre como si fuera un telón para mostrarnos a su hijo, ¿no? Y la estructura de la Madonna, ¿no es cierto?, que es la Virgen mostrándonos a su niño, es eso, ¿no es cierto?, es decir, es la cortina que nos está mostrando la joya que ella contiene, se la está presentando al mundo. Es decir, que ciertamente haya sido esto un hecho histórico o no haya sido un hecho histórico, lo que importa es que es un hecho real, ¿no es cierto? Que verdaderamente la Virgen ha estado en esa comunión tan particular con Jesús durante todo su periodo de formación. Entonces, claro, cuando el ángel a los 15 años de ella le propone ser la madre de Dios, y ella tiene posibilidad de decir que no, porque ella había sido creada sin pecado original, pero podía pecar personalmente, como le pasaba a Adán y Eva. Ella dijo que sí, porque evidentemente ya había toda una historia de amor entre ella y Dios, de servicio de ella para Dios, de pertenencia de ella a Dios, y por eso dice esas palabras: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, hay ya una historia en donde ella se considera algo propio de Dios, una pertenencia suya, y por eso no puede hacer otra cosa más que cumplir sus designios. Así que es muy linda esta fiesta de la presentación de la Virgen en el templo. Yo les muestro el icono de esta fiesta, en donde van a ver a los padres, a la Virgen subiendo esas gradas, a las otras muchachas con las velas encendidas, a el sumo sacerdote recibiéndola en el templo, a esa pequeña celdita en donde la Virgen es alimentada por ese ángel con ese pan bajado del cielo, mientras hace esa cortina del Sancta Sanctorum. Es decir, ¿se acuerdan que los iconos van a decirnos en colores y formas lo que nuestra tradición nos dice en palabras y en conceptos? Así que les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.